grandes como las verdades. En El hombre rebelde, obra del año 1951, el filósofo y escritor, también premio Nobel de Literatura, Albert Camus, se preguntaba acerca de aquello que podía servir para calificar de rebelde a un individuo. Preguntaba entonces, ¿qué es un hombre rebelde? Y él contestaba, un hombre que dice que no. Esa negativa servía, por lo tanto, para que nosotros advirtiéramos un elemento que resultaba fundamental, con el fin de toparnos con un espíritu contestatario, alguien que se decantase por dejar de lado el cumplimiento de órdenes, aunque éstas dimanaran de una autoridad pública o privada, religiosa, pero también laica. Por supuesto, para convertirse en un hombre rebelde, no era únicamente indispensable lanzar ese monosílabo. Era igualmente forzoso que nos preguntáramos sobre lo que fundamentaba nuestra posición. Así, además del no, era necesario que pensáramos en conceptos, teorías, sistemas, visiones del mundo y hasta planteamientos ideológicos capaces de respaldar nuestra posición. En cualquier caso, por más fundamentación espléndida que encontráramos detrás de un hombre rebelde, había la posibilidad de que su acto subversivo, pongámoslo así, fracasara. La rebeldía, pues, no garantizaba el triunfo de quienes apostaban por seguir esa línea negativa. En cualquier caso, nos topamos, revisando la historia, con diversos acontecimientos que dejan notar tal impronta, y en algunos periodos ha sido tan significativo lo que se puede encontrar en aras de advertir la presencia de los hombres rebeldes, que sobresalen esos lapsos y merecen nuestra consideración. Hoy, durante los siguientes minutos, en Contraviento y Marea, hablaremos de un año particularmente significativo en cuanto a la rebeldía o disconformidad en materia política. Me refiero a 1968. Con esta finalidad me acompaña vía Skype desde Alemania el profesor Fernando Mires, quien es un distinguido intelectual de América Latina, cuenta con numerosas obras en las cuales se reflexiona sobre temas políticos, sociológicos, históricos, filosóficos. Muy buenas tardes, llega Alemania, profesor Mires, y gracias por estar una vez más en el programa. Muy buenas tardes, estimado Enrique Fernández García. Estoy a su disposición. Vamos a ver qué puedo responder. Partamos con enero del año 1968, profesor Mires, ya que sin duda el comienzo de esta gestión se caracteriza por una serie de planteamientos que dejarán notar la disconformidad con uno de los dos grandes sistemas. Y esto lo subrayo porque a lo largo de nuestro diálogo se podrá notar que las críticas se lanzaban para los dos bandos. Y parto con enero porque así como encontramos en Hungría una serie de medidas que buscaban realizar cambios en materia económica, nos encontraremos también con Checoslovaquia y allí se producirá uno de los grandes sucesos, que duda cabe, de este año 1968. Sí, para mí muy importante porque yo en ese tiempo estaba en Checoslovaquia. Estaba estudiando en la Universidad Karlova de Praga, Carolina de Praga, donde hice un posgrado de estudios con el profesor Policzynski, quien fuera poco tiempo después encarcelado, y cuando fue liberado viajó a Estados Unidos y muy poco tiempo después murió. Es decir, mi relación con los acontecimientos de 1968 en Checoslovaquia está asignado por relaciones personales también. Y de ahí que pienso yo que ese año fue determinante, no para mí, sino que también para muchas otras personas. Y desde luego fue determinante para los cambios que se producirían en el escenario del llamado, entre comillas, movimiento comunista mundial. En el año 1968, con la invasión a Praga, se produce la primera disidencia, no solamente a nivel local, sino que a nivel internacional. Si no hubiera sido por el 1968, no habría aparecido el eurocomunismo. Y si no hubiera aparecido el eurocomunismo, no habría habido ninguna posibilidad
para ofrecer una alternativa dentro del marco de la izquierda a la Unión Soviética. Es por eso, digamos, que yo creo que el año 1968 es fundamental para entender incluso la historia que siguió posteriormente con los movimientos liberadores en el bloque. Concretamente, si pensamos en lo que sucedió en Checoslovaquia, habría sido inconcebible sin la presencia siempre valiosa de intelectuales que decidieron manifestar su disconformidad y que no solamente se dedicaron a la composición de obras artísticas. Pienso, desde luego, en algunos de los principales representantes de la cultura de ese país, que permitieron, como en el caso de Milan Kundera, contar con voces que hicieron posible ciertos acuerdos de trascendencia política para iniciar la construcción de un camino, de una vía que no mereció después buenas reacciones por parte de quienes creían que solo cabía el sometimiento y no así ningún tipo de disconformidad. Sí, en términos generales podríamos decir que los acontecimientos de 1968 tuvieron un carácter elitista. Es decir, la disconformidad no fue básicamente social, sino que tuvo un carácter contestario, más bien entre el movimiento estudiantil y al mismo tiempo en las llamadas élites intelectuales, donde jugó naturalmente Havel un papel fundamental. Si se trata de resaltar la importancia de las ideas, los intelectuales, los libros, uno también cede a la tentación de imaginarse un escenario en el cual ya no colocáramos las esperanzas de cambio en términos de establecer un mundo más justo en los proletarios o trabajadores, sino que también surge más adelante, en el año 1968, el protagonismo de los jóvenes. Si bien los jóvenes habían sido utilizados por diferentes grupos, incluyendo el fascismo italiano, que exaltaba a la juventud, tendríamos también a la juventud de hitlerianas, pero hasta este momento se recurría a los jóvenes con el único fin de dar constancia de su fuerza, potencia y hasta violencia. En cambio, lo que va ocurriendo fundamentalmente en la década del 60 es que estos jóvenes tienen un mayor protagonismo, a tal punto que un filósofo español, José Luis López Aranguren, pues reflexionando al respecto dice: aquí está el fenómeno de la juvenilización de la política, y esos jóvenes encontrarán cabida en estos movimientos y nos ofrecerán lo que ocurre más adelante en marzo y fundamentalmente en mayo con lo que ocurre en Francia. Sí, exactamente, pero es interesante. El movimiento juvenil fue en primera línea un movimiento estudiantil y comenzó planteándose muy pequeñas cosas: la modificación de los estatutos y de los programas al interior de las universidades. El problema es que eso significó un choque con una suerte de verticalismo profesoril, donde el profesor era prácticamente una eminencia y los estudiantes tenían que escuchar y acatar todo lo que él decía. En esos tiempos no había debate prácticamente en las universidades europeas. El profesor era una especie de pequeño papa que dictaba las normas por las cuales se tenían que regir en sus respectivas materias los estudiantes. Los estudiantes, en cambio, introdujeron el debate, y al introducir el debate abrieron un espacio para que fueran debatidas muchas otras cosas que no tenían nada que ver con el movimiento estudiantil. Entonces fue un movimiento increciendo. Posteriormente dejó de ser un movimiento estudiantil y se transformó en un movimiento generacional, en donde no solamente los estudiantes universitarios tenían una participación activa. En Francia fue mucho más evidente. Los sindicatos obreros, en su mayor parte, terminaron apoyando el movimiento estudiantil, lo que no ocurrió en Alemania. En Alemania, también en Estados Unidos, esa década del 60 permitía notar, incluso palpar, esta efervescencia de jóvenes
que no tenía ningún inconveniente en dar a conocer sus posturas críticas y exigir cambios en ocasiones radicales. Resalto esto último porque en el Mayo francés nosotros podemos toparnos con diferentes móviles y hasta discursos, porque no necesariamente existía un plan rigurosamente concebido por, pongamos por caso, Dani el Rojo, y que tuviese la estrategia clara para conseguir una transformación total de Francia. En muchas ocasiones, debido a la contribución de algunos artistas, se quedaban en frases, sentencias, máximas como la imaginación al poder, pero faltaba, y eso se criticará después, una concepción acerca de la sociedad que se pretendía construir y no únicamente de algunos aspectos que pretendían ser demolidos en el ámbito universitario. Exacto, pero al mismo tiempo hay que señalar, digamos, que en Alemania el movimiento estudiantil toma un curso diferente y no por casualidad el líder del movimiento estudiantil alemán fue Rudi Dutschke, quien impregnó al movimiento estudiantil en conjunto con sectores de la academia, particularmente con profesores de la escuela de Frankfurt, impregnó un carácter neomarxista al movimiento. Lo que nos ocurrió en Francia, entre otras cosas, por la participación, podríamos decir, cuasi anarquista o casi anarquista de personas como Dani Cohn-Bendit. Entonces, los movimientos adquirieron un carácter diferente. Rudi Dutschke era extremadamente ortodoxo desde el punto de vista marxista. Su concepción básica era de que Marx seguía teniendo razón, solamente que Marx había sido traicionado hacia el despotismo asiático que existía en la URSS, en la Unión Soviética. Por lo tanto, los estudiantes debían ser para Rudi Dutschke el nuevo eslabón que uniera la historia del movimiento obrero con la historia del movimiento estudiantil en un clásico sentido marxista. Posteriormente, Rudi Dutschke cambiaría y terminó siendo uno de los principales fundadores del Partido Verde en Alemania. Pero en los tiempos del movimiento estudiantil era un marxista ortodoxo, tan ortodoxo que en base a ese marxismo podía ser antileninista, porque según Rudi Dutschke, Lenin había traicionado el legado del verdadero marxista. A propósito de traiciones e ideas, profesor Mires, no se podría hablar del Mayo francés sin considerar, así sea brevemente, la influencia que tuvo Herbert Marcuse, ya que usted ha hecho mención a la Escuela de Frankfurt, con su celebérrima obra El hombre unidimensional, porque tiene que ver también con esta suerte de traición del sujeto que debía transformar nuestra sociedad, el obrero, ese trabajador que prácticamente había sido comprado por el capitalismo, que había perdido el ánimo o espíritu que resultaba indispensable para cambiar las cosas. Entonces, como los obreros ya se habían olvidado de la enorme misión histórica, pues correspondía que jóvenes, inmaculados prácticamente en el ámbito laboral, que no han tenido ese contacto nocivo y tóxico con el mundo del empresariado y la burguesía, pues asumieran esa carga. Y lo destaco porque al final, si bien hubo el respaldo de sindicatos, el movimiento protagonizado por los jóvenes perderá fuerza porque a fin de cuentas se ofrecieron conquistas concretas a los sindicatos y ellos abandonaron una pieza fundamental, en ese caso el respaldo que le estaban dando a todos los jóvenes y universitarios de Francia. De ahí que el proceso termina en cuanto a esta fase que encuentra cotas elevadas, pero conseguida la conquista del trabajador, ya no les interesaba cambiar el sistema ni tampoco lograr que se encumbre la imaginación en el poder. Exacto, pero por otra parte hay que considerar que teorías como las de Herbert Marcuse estaban impregnadas de una fuerte ambivalencia. Por un lado, planteaban una especie de revolución espiritual, en el sentido de que ya no solamente los intereses específicos de una clase, en este caso el proletariado industrial, iba a ocupar un papel fundamental en el desarrollo de los procesos revolucionarios, sino que una idea de liberación que iba a impregnar a distintas clases sociales y grupos. Es decir, lo interesante en Marcuse es que se despidió antes de André Gorz
de la idea del proletariado, pero por otro lado, Marcuse seguía hablando en términos sistémicos. La lucha era contra el capitalismo, no eran contra determinadas relaciones humanas, sino que contra el capitalismo, entendiendo por capitalismo una suerte de sustantivo altamente cosificado. La teoría de los sistemas seguía rigiendo dentro de los teóricos del movimiento estudiantil de los años 60. No faltaron en las movilizaciones de los estudiantes en Francia banderas que permitían advertir fácilmente hasta a kilómetros de distancia la efigie de Ernesto Guevara. Los guevaristas dejaron constancia de su participación, así como los maoístas. Y uno de los temas, más allá de lo referente al carácter autoritario de las instituciones académicas en Europa y concretamente en Francia, al margen también de los cuestionamientos que ya había despertado los referentes al imperialismo, a la guerra de Vietnam, estaba el tercer mundo como concepto, porque allí también hubo cabida para estas reflexiones que permitieron posteriormente hermanar algunas críticas y pasar, como en nuestro caso, de Francia a lo que sucedería más adelante en México, en donde también se pone en cuestión un sistema, pero no necesariamente cuestionando lo que ocurría con la Unión Soviética, sino aquí tratando de resaltar el carácter autoritario de un régimen que formalmente hablando era una democracia, como pasaba entonces en México. Claro, yo creo que durante esos años se dio una mezcla de rebelión antiautoritaria con renacimiento de antiguas ideologías, de ahí el carácter ambivalente. Y el hecho que usted hubiera mencionado a Che Guevara, yo creo que ese hecho ejemplifica bastante acerca del carácter mismo del movimiento estudiantil, porque ¿qué es lo que representaba simbólicamente Che Guevara? En primer lugar, un hombre joven; en segundo lugar, un hombre desaliñado, un hombre con los cabellos largos, con barba, un hombre que no se regía a convenciones, una especie de hippie armado, un antiautoritario, pero dispuesto a dar su vida por la revolución. Por otro lado, el militarismo, el terrorismo que practicó, la política rígida que imponía, digamos, dentro de sus comandos, llevó también al movimiento a otro lado. Y no hay que olvidar, los movimientos terroristas que en ese instante surgen en Europa también tienen sus orígenes en el movimiento estudiantil. Es decir, el movimiento estudiantil o los movimientos antiautoritarios de los 60 dan para todo. Desde ahí surgieron movimientos ecologistas, desde ahí surgieron movimientos feministas, pero de ahí surgieron estructuras, en nombre del anti-autoritarismo, surgieron estructuras radicalmente autoritarias. Y nos encontramos con intelectuales europeos que asumían la misión de transformar lo que ocurría en tierras lejanas. Uno de los símbolos de aquello, más adelante continuaremos explotando lo referente a la supuesta democracia en México y lo que ocurrirá en Tlatelolco, fue Regis Debray. En enero de 1965, Debray publica un ensayo en la revista Los Tiempos Modernos, la de Sartre y Merleau-Ponty. El ensayo titula El castrismo o la larga marcha de América Latina. Y fue tal su impacto que cuando Guevara tuvo conocimiento de que apareció, mandó que se hiciera la traducción, se la mostró a Castro, lo invitaron a Debray. Debray recibió todo el buen trato que corresponde, pero Debray, y lo cuenta en su autobiografía política Alabados sean nuestros señores, lo que buscaba era la acción. No quería quedarse en un gabinete disfrutando de sus comodidades en Europa o teniendo una vida de profesor bien pagado y sin correr el menor de los riesgos. Era un perfecto aventurero en ese caso. Y él lo que hizo fue trasladarse a Cuba y ahí se topa con gente que se estaba preparando no para escribir grandes tratados,
sino para tomar las armas e impulsar precisamente eso que se había subrayado, las guerrillas, la multiplicación de los Vietnams, que ya había sido casi profetizada por Guevara. Se trabajaba con ese fin y se asociaba esta visión romántica a algunos intelectuales europeos, criticada por ejemplo por Jean-François Revel, pero que trataban de cuestionar lo que ocurría en sus sociedades, en contra del sistema, y sin embargo no decían nada respecto a regímenes tan militaristas cuanto antidemocráticos como lo que sucedía en la misma Cuba. Sí, pero todas las teorías foquistas de un Regis Debray deben ser consideradas también de modo paralelo con algunos trabajos que fueron publicados en América Latina, particularmente los que seguían las teorías de Paul Suisy y Paul Baran de Estados Unidos, y no nos olvidemos de André Gunde Frank. Es decir, había una especie de neotrotskismo que consideraba que desde el punto de vista del desarrollo de las fuerzas productivas, las condiciones estaban dadas para hacer una revolución socialista. Si no se hubiera creído eso, Regis Debray no habría planteado jamás su teoría del foco. El foco, según pude captar después, era una suerte de partido leninista armado en las condiciones latinoamericanas, tan elitista y tan autoritario como el que planteó Lenin el año 1903 con el quehacer. Es decir, de lo que se trataba era de crear una vanguardia, pero no una vanguardia voluntarista, sino una vanguardia sobre las bases de condiciones materiales que se suponían dadas para realizar el traspaso a la transición socialista. Eso lo pude conocer perfectamente en el marco chileno dentro de la Unidad Popular, donde se dieron todas esas tendencias y todas partían, digamos, de la idea preconcebida de que materialmente las condiciones estaban abiertamente dadas para dar el gran paso, el gran salto hacia la revolución socialista. Además que existía una recepción acrítica de las enormes enseñanzas supuestamente que habría traído consigo la revolución cubana, porque el mismo Debray lo reconoce. Ellos llevaban adelante sus ejercicios guerrilleros, prácticas militares, pero en un ambiente que sería después radicalmente distinto, porque no en todas las regiones de América Latina uno se va a topar con las condiciones de Sierra Maestra, no en todos los lugares habrá el mismo tipo de insecto, la misma temperatura, así que algo adicional había que no había sido previsto y se creía que prácticamente lo único que correspondía era imitar y replicar, y según ellos logrando una victoria contundente, cuando en realidad lo que ocurrió en Cuba no solo respondió, me refiero a la caída de Batista, a lo que hizo Fidel Castro, sino también a un conjunto de factores que luego se dejaron de lado con el fin de exaltar una proeza casi individual sin reconocer el mérito de otros agentes de la sociedad civil y hasta de la presión internacional. Por supuesto, y ese justamente es el problema que sepultó a la Revolución Cubana. Primero, digamos, no solamente los cubanos, sino que en complicidad con una gran cantidad de autores latinoamericanos reinventaron el proceso de la Revolución Cubana. Olvidaron que la Revolución Cubana había sido en primera línea una revolución democrática en contra de una dictadura. En ese levantamiento democrático no solamente participó la guerrilla. La guerrilla, cuando llega el año nuevo de 1959, encontró que todo el camino, todo el trabajo ya había sido realizado, y había sido realizado por dos partidos que posteriormente calificaron como burgueses, los auténticos y los ortodoxos. Es decir, los sindicatos habían jugado un enorme papel en el proceso de democratización en Cuba. En cambio, se reconstruyó una idea romántica donde un grupo de guerrilleros habían construido un foco, y ese foco había articulado a todas las fuerzas políticas y sociales de la nación. Lo que ocurrió realmente fue que Fidel Castro se montó sobre un proceso en el cual él mismo no había participado. Y esa fue la diferencia entre dos líderes de la Revolución Cubana. Uno, tendiente al aislacionismo y al voluntarismo, representado por Fidel Castro, y el otro en unión directa con los trabajadores, representado por Frank País. En el caso de América Latina, como lo hemos destacado,
habrá más de un experimento o grupo que pretenderá seguir los pasos y por lo tanto recurrirán a la guerrilla urbana con el objetivo de acabar con regímenes que ellos consideraban injustos. Tendrán en muchos casos un fracaso contundente. Pasa, por ejemplo, en Bolivia con la guerrilla de Teoponte, en donde mueren hasta de hambre. El hermano del expresidente Jaime Paz Zamora, Néstor Paz Zamora, él muere de hambre. Todos estaban escribiendo su diario, emulando al Che hasta cierto punto, era lo que pretendían. Pero predominaba la falta de preparación y el hecho de no tomar en cuenta que las circunstancias habían variado. Incluso en Bolivia, 2 años antes, el ejército había triunfado sobre Guevara respecto al maestro y ellos insistieron porque tenían ese propósito, pero no fue el único caso. Hubo también intentos de esta misma naturaleza en Perú, en Argentina y en algo que le corresponde también, profesor Mírez, en el caso de Chile, ¿no? Donde también se intentó recurrir a esta fuerza con el objetivo de hacer transformaciones y en donde se dejaba notar una gran dosis de romanticismo y voluntarismo. Y no solo eso, ya cuando comenzaron un proceso como el chileno, e incluso digamos en Argentina con los tupamaros y los montoneros, comienza a hacerse sentir en forma definitiva el peso ya no de los rebeldes cubanos, el peso del Estado cubano. El Estado cubano busca hegemonizar todo ese proceso y darle una orientación, la misma orientación que ellos habían reconstruido en torno a Cuba. Querían exportarla prácticamente a todos los países latinoamericanos. Fue un absurdo. Existió una especie de rebelión solapada contra ese intento en Chile, donde a diferencia de los tupamaros, a diferencia de los movimientos guerrilleros en Brasil, a diferencia de los montoneros y del Ejército Revolucionario del Pueblo en Argentina, el MIR buscó cierta conexión con los movimientos sociales. De eso yo puedo dar un abierto testimonio, porque yo estaba participando justamente en esos hechos. Pero, si bien realizó un trabajo social, la orientación no fue social, sino que con un objetivo militarista, nuevamente volvemos al mismo problema de antes, crear las condiciones para el asalto al poder. Cuando lo que estaba planteado en ese instante no era el asalto al poder, sino que cómo crear un espacio para ir democratizando la sociedad y al mismo tiempo liberando algunos sectores que en esas condiciones jugaban un papel subalterno. No solamente hubo estas experiencias guerrilleras, y ya concluyendo este repaso más o menos fugaz en términos reflexivos, porque podríamos quedarnos largo tiempo hablando sobre el año 1968, retomo lo que pasaba en México y lo que sucedió en lo que la noche de Tlatelolco, Eliana Poniatowska, en uno de sus libros más extraordinarios, porque resulta que allí teníamos estudiantes con ciertos cuestionamientos ideológicos, pero también exigiendo una apertura a un régimen que se mantenía en términos de apariencia conforme a las reglas de la democracia, pero que en realidad, Mario Vargas Llosa diría más adelante, la dictadura perfecta. El PRI no ofrecía todas aquellas condiciones que le permitieran a uno sentirse a gusto. Subrayo, más allá de lo que algunos estudiantes podrían pretender respecto a una transformación radical de la sociedad y a la instauración de un régimen igualitario. Al margen de aquello, sí existían críticas que se podían plantear, en ese caso, en contra del régimen del PRI. Sí, todavía no está claro, todavía hay un misterio en torno a lo que sucedió en la plaza de Tlatelolco. Porque esa masacre espantosa que ocurrió ahí, frente a estudiantes completamente desarmados, que lo único que querían era ampliar la democracia en su país, fue una respuesta tan fuera de foco, tan fuera de juego, que yo estoy muchas veces tentado a creer que alguna rama del ejército se le escapó al Ejecutivo y realizó esa matanza por cuenta propia. Porque realmente fue una torpeza, pero al mismo tiempo una torpeza que marcó un punto de ruptura histórico. Desde ese mismo momento, el PRI ya dejó de ser el partido revolucionario y se transformó solamente en un partido institucional. Y lamentablemente fue así, porque el PRI tenía condiciones para haber evolucionado hacia otras formas, hacia una suerte de socialdemocratización.
de la política. Algo que está intentando recién hoy el recién elegido presidente mexicano. Era incluso lo que pensaba Octavio Paz, por eso era que rechazaba que el PRI haya sido una dictadura perfecta, no había existido una dictadura en sentido estricto, como sí pasó con gran parte de la región latinoamericana, y defendía la idea de que el PRI podía contribuir a complementar lo que había quedado pendiente de la Revolución Mexicana. A propósito, en 1968, cuando se produce la masacre, lo que hace Octavio Paz es renunciar. Él era embajador en la India y no quiere formar parte de un régimen en cuanto a la representación exterior. Está claro que el año 1968 tiene grandes experiencias que pueden o no originar lecciones. A veces, como decía Hegel, al final la historia nos enseña que los hombres no aprenden nada de la historia, pero probablemente sirvan estos recuerdos para dejarnos notar que el cuestionamiento puede ser legítimo, se puede contar incluso con momentos de gran esplendor y fuerza, como pasó en el Mayo francés, pero no garantizan días espectaculares, que haya reformas profundas, ni que se resuelvan problemas estructurales. Profesor Mírez. Sí, yo creo que el problema de fondo, para volver un poco al comienzo o a la introducción que usted hizo también con respecto a Camus, reside, digamos, en la idea misma de la revolución. Es decir, yo creo que el continente latinoamericano, en lo que dice relación con la política de izquierda, heredó no la tradición norteamericana, sino que fundamentalmente la tradición jacobina. Esto significa que en las izquierdas latinoamericanas, independientemente del lugar que ocupen en el espectro político, en las izquierdas latinoamericanas ha dominado una concepción voluntarista de la historia, unido a una suerte de fanatismo absolutamente irracional, con un culto desmesurado a los líderes políticos e incorporando incluso, como los jacobinos en Francia, elementos religiosos en la configuración de las distintas estrategias políticas. Muchas gracias, profesor Mírez, una vez más por haber estado en Contraviento y Marea, tratando de aproximarnos a un tema complejo, pero se justifica, creo yo, cualquier acercamiento al respecto. Muchas gracias a usted, que siempre me permite activar algunas ideas que se mantenían en un estado